Freddy por esta oportunidad que nos concede de poder predicar esta mañana la palabra del Señor. Yo creo que usted ha venido con necesidad de oír palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Ruego siempre, hermanos, su atención para que la palabra realmente pueda tener el efecto que Dios quiere en nuestros corazones. Bendito Dios, hermanos. Así que voy a invitarle, amados hermanos, que nosotros podamos esta mañana escudriñar la Escritura, ya que sabemos que la palabra, hermanos, de Dios es alimento para nuestra vida. Amén. La palabra de Dios es la que nos fortalece, hermanos, la que nos sustenta y la que obra en cada uno de nosotros. Bendito Dios. Así que quiero invitarle, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, hermanos. Amén. Vamos a leer, hermanos, dos versículos, Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 16 y versículo 17, hermanos. ¿Lo tenemos? Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Y dice la palabra del Señor, así como está escrita, en el nombre de Dios el Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, y dice su letra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Oramos un momentito. Amado Padre Celestial, damos gracias esta mañana por esta oportunidad. Queremos encomendar este momento, Señor, para que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, a estar atentos, que nada vaya a robar, Señor, la bendición de escuchar tu palabra atentamente, y que la semilla sea sembrada, Señor, que puedas hacer lo que tú quieras. Cumple tu propósito a través de esta palabra. Ilumínanos, Señor, guíanos, y que puedas usar mi boca y todo mi ser para hablar fielmente la palabra, y que tu pueblo pueda ser edificado, exhortado, también consolado y animado, Señor, a hacer tu voluntad esta mañana y todos los días de nuestra vida. Estamos delante de ti, Señor, y hablamos de tu parte en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Puede sentarse. En esta mañana quisiera compartir el tema, hermanos, el constante deber de mortificar el pecado. Repito, el constante deber de mortificar el pecado. Hay una doctrina, hermanos, muy fundamental en la iglesia, la cual se llama la doctrina de la santificación. Y abarca muchas cosas, hermanos. Abarca muchos temas en cuanto a la santificación de la iglesia, de cada creyente. Porque cada creyente tiene, hermanos, el deber de santificarse para Dios. En muchas partes de las Escrituras nosotros encontramos que el Señor nos llama a ser santos. El apóstol Pedro dice que, hermanos, si aquel que nos ha llamado a nosotros es santo, tenemos también nosotros que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la santificación, hermanos, es algo que nosotros debemos procurar cada día. Pero dentro de esa santificación, hermanos, de ese deber de santificarnos, nosotros también encontramos que debemos nosotros mortificar, es decir, hacer morir el pecado cada día. Es nuestra responsabilidad. Ciertamente Dios nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha limpiado con su sangre, pero nosotros también tenemos una responsabilidad, hermanos. Porque la vida cristiana no es algo automático.
La vida cristiana no se trata de que ya el Señor entonces me salvó, así que ahora pues ya no tengo yo ninguna responsabilidad, ya Dios lo hizo todo, el Señor también seguirá haciendo en mí su obra. Y es una verdad, Dios seguirá haciendo su obra, hermanos, pero nosotros no somos robots, nosotros somos personas que tenemos sentimientos, tomamos decisiones y por lo tanto, hermanos, somos responsables de nuestra santificación. Así que, hermanos, tenemos un deber constante, es decir, diario, a cada momento, hermanos, de darle muerte al pecado. Porque la mortificación del pecado sencillamente es eso, hermanos. En palabras sencillas, matar el pecado constantemente. ¿Y por qué, hermanos, nosotros decimos, o por qué la palabra del Señor enseña esto? Bueno, en primer lugar, quisiera, hermanos, que nosotros entendiéramos que aún tenemos dentro de nosotros, hermanos, una naturaleza pecaminosa. Ciertamente Dios nos ha hecho participante de la naturaleza divina, es decir, Dios ha implantado en nosotros, hermanos, una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Es decir, Dios, hermanos, nos ha dado un nuevo hombre. Si hemos nacido de nuevo, si somos creyentes, hermanos, el nuevo hombre está en nosotros. Pero sin embargo, el viejo hombre, aunque ha sido crucificado, hermanos, pero no ha sido eliminado totalmente. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra, si nosotros por ejemplo leemos en Romanos capítulo 7, hermanos, Romanos capítulo 7 en el versículo 12 y 13 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero luego dice, mas si por el Espíritu, oiga bien, es por el Espíritu Santo, hermanos, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí tenemos, hermanos, que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos vivir en el Espíritu. Debemos, hermanos, por el poder del Espíritu. Leí Romanos era 8, hermanos, ahí me equivoqué. 8, versículo 12 y 13. Corregimos. Romanos 8, versículos 12 y 13. Ahí está Pablo, está diciendo que debemos hacer morir, hermanos, por el poder del Espíritu, las obras de la carne. Y la pregunta es entonces, bueno, si está diciendo que tenemos que hacer morir, a pesar de que ya somos cristianos, eso claramente deja en evidencia de que en nosotros todavía la carne está queriendo hacer algo, hermanos. Amén. Está queriendo hacer algo. Si no fuera así, si la obra ya estuviera perfecta, ya no tendríamos que estar en esta tierra. Ya, hermanos, este cuerpo en el que andamos tendría que haber sido glorificado, hermanos, destruido completamente, y tendríamos que estar en la presencia del Señor. Porque es la única manera en la que no vamos a ser tentados. Es la única manera en la que el pecado, hermanos, no va a buscar ocasión, oportunidad, solamente si este cuerpo ya fuera destruido y transformado en un cuerpo de gloria. Pero como estamos en un cuerpo, hermanos, todavía pecaminoso, que fue afectado por el pecado, entonces, hermanos, tenemos todavía esa naturaleza. La Biblia es clara, hay en nosotros dos naturalezas. Oiga bien, hermanos, hay en nosotros dos naturalezas: la naturaleza nueva del Espíritu, es decir, como dice la palabra, el nuevo hombre, pero también la naturaleza antigua de la carne, del pecado. Por eso en Gálatas, hermanos, regresando a Gálatas capítulo 5, el versículo 17, Pablo dice, Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contradice. ¿O no es cierto que la carne, hermanos, la carne no pide cosas malas muchas veces? Y no me refiero solamente a pecados como adulterio, fornicación, asesinato, robo. No, la carne quizás esta mañana le pidió a usted quedarse en la cama, hermanos, hasta las 12 del mediodía. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la carne no siempre encuentra deleite en lo espiritual. Hermanos, la carne de repente, hermanos, cuando usted quizás oye que andan hablando mal de usted, la carne le pide desquitarse usted y hablar más mal todavía de esa persona.
¿Por qué, hermanos? Porque la carne es así. Por eso dice Pablo que el deseo de la carne es contradice al espíritu. Y el espíritu es el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos, es decir, la carne y el espíritu, se oponen entre sí. Aquí hay una guerra, hermanos. Aquí hay, hermanos, una pelea, una lucha. Hay dos oponentes: el deseo del espíritu y el deseo de la carne. Están en un ring de pelea constantemente, hermano, a ver quién gana. ¿Y quién cree usted que gana? El que se alimenta más. El que se alimenta más. Porque el Espíritu Santo ciertamente es poderoso. Pero si nosotros no le damos, hermanos, al Espíritu la libertad, y si nosotros no sustentamos nuestro espíritu también con la palabra, con la oración, con la búsqueda, hermano, a la hora de una lucha espiritual, el que va a ganar va a ser el que esté mejor alimentado. Amén, hermanos. Así que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Esa es una verdad. Romanos capítulo 6, vamos a ir rápido, hermanos, para que podamos verdaderamente explicar todo lo que tenemos que explicar. Repito que el tema es el constante deber de mortificar el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 5 y versículo 6 dice Pablo: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo dice que el cuerpo del pecado, hermanos, ha sido destruido. Esa palabra ahí no significa que está totalmente eliminado. Un edificio se puede destruir, pero pueden quedar los escombros mientras no se remuevan. Entonces, así ha pasado con nuestro cuerpo de pecado. Ciertamente por la obra poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo, Dios ha derribado ese cuerpo de pecado, pero los escombros todavía están allí. Todavía están allí. ¿Y por qué? Porque en el versículo 22, siempre en Romanos 6, versículo 22, Pablo dice claramente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces dice Pablo que hemos sido libertados del pecado. Es decir, hermanos, antes éramos esclavos, dice el versículo 20, si lo quiere leer, 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado. Todo lo que el pecado y la carne nos pedía, lo hacíamos, hermano. En diciembre la carne pedía guaro, pedía cigarro, pedía fornicación, pedía adulterio, pedía celebrar Navidad, pedía, hermanos, un montón de cosas. Y no prestábamos ganas, ¿verdad? Lo hacíamos rápido, hermanos. Pero ahora que estamos en el Señor, el Espíritu nos impulsa a buscar la santidad. Pero con eso sí luchamos bastante a veces. Amén. Congregarse a veces cuesta, hermanos. Hay algunos hermanos que luchan mucho para poder congregarse. Y no es que luchan porque tengan dificultades, porque el esposo no los deje venir o la esposa no la deje venir o por el trabajo. No, luchan porque no les da muchas ganas a veces, hermanos. Pero antes éramos esclavos del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Entonces Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Pero sin embargo, hermanos, aún permanece en nosotros ese cuerpo, hermanos, de muerte. Pablo aquí le llama el cuerpo de pecado, pero en otro versículo dice que el cuerpo de muerte todavía está en nosotros. Si nosotros, hermanos, vemos ahí en el capítulo 7 de Romanos, ahora sí, capítulo 7 de Romanos, versículo 22, está hablando Pablo en primera persona y él dice, ¿tiene Romanos 7, 22? Dice, porque según el hombre interior, me deleito, ¿en qué dice? En la ley de Dios, pero veo otra ley, ¿en qué? En mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva ¿cómo? Cautivo a la ley del pecado que está ¿a dónde? En mis miembros. Entonces Pablo estaba diciendo, mi hombre interior se deleita. ¿Por qué? Porque como Dios me ha hecho un nuevo hombre, ha puesto en mí un nuevo hombre, ese nuevo hombre encuentra deleite leyendo la palabra, orando, aunque duelan las rodillas, pero ahí está deleitándose, ¿sí o no?
encuentra deleite ayunando, aunque la ley de los miembros, hermanos, a veces nos hace un poco difícil, porque a la hora de ayunar, ¿verdad? Ahí el estómago está rugiendo y la gastritis se altera más, hermanos, y la úlcera a veces, ¿verdad? Se siente más, y el hambre y todo eso, hermanos. Pero sin embargo dice que en el hombre interior el cristiano se deleita en la ley de Dios. Se deleita santificándose, se deleita guardándose para Dios, se deleita querer obedecer a su palabra. El hombre interior. Pero, hay un pero luego dice Pablo en el versículo 13, veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros. ¿Cuáles miembros? En este cuerpo. Ojos, las manos, todo lo que nosotros somos corporalmente hablando. Veo otra ley. Entonces aquí hay dos leyes que están también en juego. Están, hermanos, en una lucha. La ley de Dios, en la cual el hombre interior, el nuevo hombre, se deleita, y la ley del pecado que está en los miembros. Y dice que se rebela contra la ley de la mente y lleva cautivo a la ley del pecado que está en los miembros. Hermanos, quiero decir una cosa, y esto no es licencia para pecar, de ninguna forma. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero un cristiano, hermanos, está expuesto al pecado. Y en algún momento, hermanos, puede caer en un pecado. Pero el verdadero cristiano no vive en pecado. No es una vida de pecado. No está controlado por el pecado. En algún momento de descuido, y por eso no hay que descuidarse, por eso hay que mortificar constantemente el pecado. Pero en algún descuido, hermanos, un pecado puede tomar posesión o puede, hermanos, hacer caer a un cristiano si se descuida espiritualmente. Pero ya no es esclavo del pecado. Y si un cristiano verdadero, hermanos, cae en algún pecado, si de verdad ha sido regenerado, va a arrepentirse, le va a doler en su corazón, se va a lamentar y va a volver otra vez a buscar la misericordia del Señor. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano. Pero aquel que dice ser cristiano y se va al mundo y se deleita en el pecado, esa es una evidencia que nunca ha sido creyente. Ha estado en la iglesia, ha cantado, ha predicado, ha danzado, ha hablado lenguas, ha tenido dones, hecho lo que ha hecho, pero está en el mundo amando el pecado, sin interés de arrepentirse, sin dolor en su corazón. Esa es una evidencia de que nunca ha sido creyente. Pero todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Así que entendamos una cosa: hemos sido libertados del pecado, pero todavía hay en nosotros una naturaleza pecaminosa. Todavía está, hermanos. Todavía permanecen las dos naturalezas. Y es lo que dice Pablo, que el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu. Y cada uno se opone al otro. Ahora, entendiendo que tenemos todavía aún una naturaleza pecaminosa, que el viejo hombre todavía, hermanos, está en nosotros. Por eso es que tenemos una responsabilidad de mortificar el pecado. Acerca del viejo hombre, una vez Martín Lutero dijo algo como esto: yo pensé, dijo, que en el bautismo el viejo hombre había muerto. Pero lo que yo no sabía, dijo, es que este desgraciado sabe nadar. Y por eso tengo que mortificarlo, matarlo de aquí en adelante todos los días. Hermanos, nunca se nos olvide eso. Le voy a decir una cosa: hay creyentes que le tienen más miedo al diablo que a su propia carne. Y por eso es que nosotros cometemos grandes errores y nuestra vida cristiana es una vida a veces de constante derrota. Porque andamos buscando demonios y reprendiendo demonios en los cuadros y en la televisión y en los teléfonos y haciendo un montón de cosas. Y es que el diablo me puso esa mujer, es que el diablo me puso ese hombre, es que el diablo... No, la Biblia dice que del corazón viene todo. Los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, hermanos, de ahí vienen los robos, los hurtos y tantas cosas. Vienen del corazón. Ciertamente el diablo puede influenciar, puede poner una oferta, puede poner un pensamiento, pero yo nunca he visto a un adúltero, hermano, poseído por un demonio como un sonámbulo ir a adulterio. ¿O ha visto usted alguno así? Ahí va el adúltero con la otra mujer y de repente es que lo hice dormido, es que no sabía. No, no fue el diablo, no fue una posesión demoníaca, fue su carne la que no sujetó.
Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Así que todavía permanecen en nosotros esas dos naturalezas. Por tanto, tenemos nosotros, es nuestra responsabilidad, hermanos, darle muerte al pecado. Es nuestra responsabilidad. Dios ya hizo todo. Él entregó a su Hijo unigénito, lo más preciado, la persona más importante en el mundo entero. Dios ya dio todo. Ahora nos corresponde a nosotros, por amor correspondido y por gratitud, santificarnos para Dios. Darle muerte al pecado para su gloria, no por una amenaza de ir al infierno, hermanos, aunque ¿quién no va a tener miedo de ir al infierno? Pero lo más importante, la motivación debe ser el amor hacia Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Obedecer, hermanos, es una responsabilidad. Ni Dios ni los demás tienen la responsabilidad de que nosotros, hermanos, podamos mortificar el pecado. Esa es una responsabilidad personal. Aún entre los casados es una responsabilidad personal. Porque a veces se piensa que, bueno, como el matrimonio es una sola carne, así que por todas las oraciones que mi esposa hace, yo voy a estar libre de tentación y no voy a caer. No, si usted ve a su esposa orar, y usted solo pasa en la hamaca y en la televisión, cuando a usted le venga la tentación, usted va a caer. Por más que ella esté orando y ayunando. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. No vaya a llegar de repente donde la esposa: ¿qué pasó, mujer? ¿No oraste? Caí en la tentación. No, es su culpa. ¿Por qué dejaste de ayunar, mujer? Pastor, ¿por qué dejó de ayunar? Me fui al mundo. Es que no es la responsabilidad del pastor, es la suya, hermano. Es la suya. Es una responsabilidad personal. Por eso el mismo apóstol Pablo, hermanos, ahí en la misma carta a los Gálatas, siempre en el capítulo 5, como ya lo leímos en el versículo 16, él dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermano? Porque ese es un concepto que a veces se interpreta mal. No, yo ando en el Espíritu porque veo visiones por todos lados. Hay gente que mira visiones en todo, hermano. Dios mío, terrible, hermano. Y contradicen la palabra muchas veces las visiones que miran. O yo ando en el Espíritu porque no le hablo a nadie, soy tan santo, igual que los fariseos, hermanos, como en la parábola del buen samaritano. Pasó el sacerdote, no se quería contaminar. Pasó el levita, tampoco se quería contaminar. Así mucha gente, hermano. No, es que yo ando en el Espíritu. Y por eso, manga larga siempre. Yo no pongo camisas cortas porque entonces ya no soy espiritual. Y por eso, aunque no use corbata, uso el botón de aquí arriba. Si por poquito, hermano, utiliza sombrero y la sotana y todo lo demás. Porque ando en el Espíritu. No, lo que significa andar en el Espíritu significa que nuestra vida tiene que estar controlada, influenciada, impulsada por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que responder a ese impulso del Espíritu. En Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 6, dice Pablo así, Colosenses 3, versículos 5 y 6, ¿lo tiene? Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Oiga, ¿cómo está diciendo Pablo? Que hagamos morir lo terrenal. Y ahí comienza, hermanos, una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir, un mandato. Eso es una orden, eso es un imperativo. Está dando un mandato el Señor a través del apóstol Pablo: hagan morir. Ustedes sean responsables, mortificando cada día lo terrenal, aquello que pertenece a este mundo. Nosotros tenemos que, hermanos, mortificarlo cada día, como dice la palabra. Debemos de esforzarnos. Yo creo que eso es lo que más cuesta, hermanos, esforzarse.
Debemos de esforzarnos para perfeccionar la santidad. Mire, rápidamente, la santidad, el tema de la santidad, hermanos, se divide en dos fases, en dos etapas. La santidad posicional, es decir, lo que Dios ya hizo. Dios nos sacó del pecado, nos roció por la fe con su sangre, la sangre de Cristo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido justificados por gracia, por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona cree en el sacrificio de Cristo, se arrepiente, inmediatamente es santificado por la sangre de Cristo y es presentado justo delante del Señor, es declarado justo. Y si en ese momento muere, si de verdad se ha arrepentido, si de verdad, hermanos, ha puesto su confianza en Cristo, está preparado para irse al cielo. Si no, veamos el ejemplo del ladrón a un lado de Cristo. Creyó y no necesitó ni bautizarse siquiera. Hay gente que se confunde y piensan que el bautismo es algo mágico y que eso no, el bautismo es algo simbólico de lo que ya tuvo que haber pasado en la vida de un creyente. Ahora, no significa, pues qué bueno, ya llevo 10 años de congregarme y no me he bautizado. Usted quizás no ha nacido de nuevo. Porque el que de verdad se ha arrepentido quiere participar del bautismo. Porque el bautismo, además de ser un simbolismo, en la iglesia primitiva era, hermanos, el acto de confesión pública. Me bautizo y con eso estoy diciendo que ahora sigo a Cristo Jesús. He muerto para el mundo y vivo para Él. Entonces, está la santificación posicional, lo que Dios ya hizo con nosotros. Pero de ahí en adelante viene la santificación progresiva. Es decir, es donde nosotros comenzamos a llenarnos del Espíritu, a orar, a estudiar la palabra, a conocer el carácter de Cristo para que nuestra vida cada vez se vaya conformando a Cristo Jesús. Y es una responsabilidad nuestra. Es nuestra. Alguien podrá decir, bueno, entonces como ya tengo la santidad posicional, yo no me santifico. El que no se santifica, eso también es una evidencia que en verdad no ha sido justificado. Porque el verdadero creyente anhela ser como su Señor. Quiere agradarlo. Así que no vaya a decir a alguien, bueno, de gloria a Dios, que ya me salvó, llevo 10 años, 30 años, soy rebelde, no me gusta santificarme, no le obedezco al Señor, no me importa la palabra. No es cristiano entonces. Debe arrepentirse y confiar en Cristo Jesús. Solamente. Debemos esforzarnos para perfeccionar la santidad y eso nos corresponde a nosotros. ¿Y por qué decimos, hermanos, que se debe perfeccionar? Bueno, porque la palabra sí lo enseña, hermano. No es un invento de nosotros. En 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7 y el versículo 1, Pablo dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe qué es lo que va a ayudarnos a perfeccionar la santidad, hermanos? Es el temor de Dios. No solamente los ayunos, porque nosotros podemos meternos en una cadena de 40 ayunos y al salir de los ayunos salir con ganas de pecar. Salir con ganas de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Hay personas que quizás no puedan ayunar mucho, pero tienen temor de Dios. Y a la hora que se les presenta una oferta, el temor que hay en su corazón los lleva a guardarse para Dios. Con esto no quiero decir que no debemos ayunar, ¿va? No vaya a estar pensando usted, pastor, ya no ponga tantos ayunos. Simplemente el temor de Dios. No, ambas cosas son necesarias. Porque además el ayuno es una oportunidad para estar en comunión con Dios y meditar y reflexionar y llenarse del Espíritu y estar fortalecidos para cuando venga la tentación. Entonces, hermanos, por eso dice Pablo que tenemos que limpiarnos. Tenemos muchas promesas, por eso hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Si dice que hay que perfeccionarla,
es porque todavía en cuanto a la santificación progresiva, porque la posicional, esa ya está hecha, esa no necesita más, añadirle más, porque Dios ya lo hizo todo. Pero en cuanto a nuestra conformidad a Cristo, es decir, en cuanto a nosotros ser igual que Cristo, eso sí, tenemos que irlo perfeccionando. O le pregunto, ¿somos tan pacientes como Cristo ya? ¿Tenemos tanto amor como Cristo ya? ¿Somos tan mansos como Cristo? ¿Somos muy humildes, hermanos? ¿Verdad que no? Por eso tenemos que crecer, perfeccionar esa santidad, esa conformidad a Cristo Jesús. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad mortificar el pecado. Y cada cuánto tenemos que hacerlo, hermano, podría preguntar a alguien. Bueno, lo tenemos que hacer diariamente. Porque hay gente que dice, gloria a Dios, ya llevo un año sin hacer esto, sin caer en este pecado. Siga firme y vigilante, porque Satanás no se cansa y él lo va a volver a tentar. Las tentaciones regresan, hermanos. Si ya fuimos tentados en algo y ya lo vencimos, eso no significa que ya lo alcanzamos todo. Otra vez el enemigo va a esperar un tiempo y va a comenzar a observarlo, y va a comenzar a ver de repente que ya solo se congrega 2 veces por semana, luego 1 vez por semana, luego cada 15 días, y el diablo dice, esta es mi oportunidad. Está débil espiritualmente. Pasa más en la televisión que en la Biblia. Pasa más en Facebook que ayunando y buscando al Señor. Ahora sí, como león rugiente, alrededor de cada uno anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién cree que se va a devorar? Al que esté más descuidado, al que esté más débil. Por eso no deberíamos nosotros descuidarnos de nuestra comunión personal con Dios. Y la mortificación del pecado es a diario, porque diariamente tenemos diferentes tentaciones. Y no me refiero otra vez, porque nosotros, hermanos, solo vemos cuando hablamos de tentación, solo nos imaginamos el fornicario y el adúltero. Pero hermanos, a veces hay tentaciones que nosotros pensamos que no son tentaciones y que no desagradan al Señor. Mire, sí, hermanos, si a veces hay personas que son tentadas de abrir la boca y de hablar de alguien sin que le estén preguntando, es una tentación también. Y hay gente que cae en esa tentación, hermanos. Cae en esa tentación. El esposo a veces también puede caer en la tentación de maltratar a su esposa solo porque no hace las cosas como él espera, como él quiere. También puede ser tentado así, hermano. La esposa cae en la tentación de ya no servirle bien a su esposo porque él no corresponde, porque él no le da todo lo que necesita, lo que quiere. También esa es una tentación, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra habla acerca de eso, de la mutua responsabilidad. Que la mujer debe sujetarse a su esposo. Y ahí los esposos dicen, amén. Sí, pero el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y es más fácil para una mujer sujetarse a un esposo que está queriendo parecerse a Cristo que uno que arrogantemente, por obligación o por fuerza, quiere que haga lo que quiera. Así que para los casados, los esposos, aprendan a amar a sus esposas y a tratarlas bien, con amabilidad, para que les sirva esa comida con amor. Y no se la tire ahí, ¿verdad? Hay que perfeccionar la santidad y diariamente. De repente la hermana puede sentir esa tentación. Es que este viejo quisiera meterle veneno en esta bebida, pero no puedo. Tenga cuidado, hermana, porque si su esposo no ora por alimento, va a ser eficaz ese veneno que le va a poner. Hay que mortificar el pecado, porque la tarea no termina. Mientras estemos en este cuerpo no acaba, hermanos. Es a diario, es constante. Mire, para que esta lucha se acabe solo pueden pasar 2 cosas: o que muramos, que no nos gusta, ¿verdad? O que Cristo venga. Porque hasta que muramos, el pecado deja de tener oportunidad sobre nosotros.
o hasta que este cuerpo sea glorificado y transformado, hasta ahí el pecado llegó. Pero mientras este cuerpo de pecado esté en nosotros, el enemigo seguirá tentando. Y la carne seguirá, hermanos, emanando pensamientos y deseos equivocados que no agradan al Señor. Por eso, hermanos, debe realizarse cada día de nuestra vida este deber de mortificar el pecado. En Romanos capítulo 2 versículo 7, Romanos capítulo 2 versículo 7, Pablo hablando, hermanos, acerca del juicio de Dios, acerca de la ley de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 7, él dice, hermanos, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, Pablo dice, Dios en su juicio, Él va a pagar a unos con ira si no obedecen a la ley de Dios, pero Dios va a pagar a otros con vida eterna. ¿Por qué? Porque están perseverando en hacer el bien. Y no es que por hacer el bien ellos son salvos, porque, hermanos, hay que decirlo siempre, no somos salvos por nuestras obras de justicia. Las obras son una evidencia de la fe verdadera, pero nuestras buenas obras no ganan el favor de Dios. Por eso es gracia, la salvación es gracia. Pero sin embargo, hermanos, el que de verdad ha sido beneficiado con la gracia de Dios, el que ha recibido el favor de Dios por los méritos de Cristo, ahora persevera en hacer el bien. Persevera en obedecer a Dios. Se esfuerza en santificarse cada día más y más para Dios. En Efesios capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Ahí Pablo, hermanos, hace una exhortación. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. ¿Lo tiene? Solo vamos a leer algunos y los demás solo voy a mencionar nada más. Pablo dice, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahí? Despojaos del viejo hombre. Si el viejo hombre ya no estuviera en nosotros, no dijera esto la palabra. Pero dice, despójense, es su responsabilidad, es su deber, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, este viejo hombre está viciado, ya es una maña, hermanos, ¿verdad? Ya es una maña pedir pecado, desear cosas que a Dios no le agradan. Pero versículo 23 dice, y renovaos, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cada día renueven su entendimiento. Como dice allá en Romanos 12:2, hay que renovar el entendimiento. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos que tomar, es como una forma simbólica, hermanos, una metáfora. Debemos tomar la vestidura del carácter de Cristo y vestirnos constantemente. Andar vestidos constantemente del carácter de Cristo y despojarnos de aquellos atuendos, o mejor llamados aquellos harapos viejos del hombre pecaminoso. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora Pablo va a mencionar una lista de cosas de las cuales tenemos que despojarnos, unas cosas que pertenecen al viejo hombre. Y dentro de alguna de estas, hermanos, la palabra nos agarra a alguno de nosotros. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando, ¿qué dice ahí? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay hermanos que ya tienen 30 años de ser cristianos y no se les quita la maña de mentir. No se les quita la maña de mentir. Y ya se dieron cuenta, toda la iglesia ya sabe que es mentiroso y siempre miente. Probablemente no sea cristiano. ¿Qué otra cosa dice Pablo? Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay cristianos que llevan 5 años sin reconciliarse de su hermano y pasan aquí, me reconcilio en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si en algo ofendido a alguien le pido que me perdone. Pero ahí está una hermana sentada que lleva 3 años que la ofendió y no se atreve a ir a ella y pedirle perdón cara a cara. Por eso es que antes quizás era sincero eso que hacían aquí adelante.
pero hoy se ha convertido en una falacia. Además, la palabra dice claramente, Jesucristo enseñó, si cuando tú vas al templo o delante del Señor y a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice párate al frente y reconcíliate con él. Ve, deja tu ofrenda en el altar y ve donde tu hermano y arregla cuentas. Pero es el valor que no tenemos, man. Es el valor que no tenemos. Es más fácil aquí, ¿verdad? Pasar y hasta cerrar los ojos, ¿verdad? Y algunos todavía cometen un gran error. Me reconcilio con los tres poderes. ¿Cuáles tres poderes? No son tres poderes, son tres personas espirituales, divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si decimos tres poderes, estamos cometiendo una herejía, porque estamos tratando a Dios como un poder cualquiera, como un espíritu cualquiera, como los poderes que usan los brujos. No, ellos no son tres poderes, es un solo Dios manifestado en tres personas, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, hermanos, dice Pablo aquí: airaos, pero no pequéis. Hermano, si usted está enojado, si es por una causa justa, es permitido, pero que no se termine el día sin que se reconcilie. Esposos, reconcíliense. No vaya a mandar a la esposa o al esposo a dormir al sofá. No, reconcíliese. No pueden estar durmiendo en el mismo lugar y de espalda, hermano, ¿verdad? O si usted, miembro, está enojado con su pastor por la disciplina que le puso, reconcíliese. Póngase a cuenta. Y tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. La palabra dice que el cristiano debe de trabajar, hermano. Si no es en lo espiritual, es en lo material, pero debe trabajar. Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el último capítulo, le exhorta a la iglesia de los tesalonicenses y le dice: el que no ande conforme a lo que hemos enseñado, sino que ande desordenadamente, señálenlo y apártense de él. Es decir, el ocioso, señálenlo y apártense de él, porque no puede ser así. Aún Pablo trabajaba siendo apóstol, trabajaba materialmente. Eso no significa que alguien no puede, hermanos, trabajar para la obra y recibir de la obra. ¿Cómo no? Lo puede hacer. Pero, hermanos, se tiene esa responsabilidad de trabajar. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, ¿qué platicamos nosotros cuando nos reunimos con nuestros hermanos? ¿Qué son nuestras pláticas? ¿Qué sale de nuestra boca, hermanos? Hay cristianos que de repente se reúnen, no lo sé, ¿verdad? O sea, miran en la calle y en vez de edificarse mutuamente con la palabra, en consolarse mutuamente, exhortarse, animarse, hermanos, comienzan a hablar de cosas que no traen edificación. Del fútbol, del mundial y de esto y de lo otro. ¿Y qué edifica eso, hermano? Y no es que no se puedan hablar de ciertos temas que pueden ser importantes, considerarlo. El punto es que lo que hablemos tiene que edificar. Tiene que edificar, pero nosotros somos prestos de palabra muchas veces, hermanos, y hablamos cosas que no son edificativas y aún a veces salen palabras corrompidas de algunos, hermanos. Y no me refiero solo a palabras soeces, no, eso supongamos que ya se dejó, ¿verdad? Pero hay palabras a veces que no son de cristianos, hermanos, y salen de la boca de algunos. Y la escritura dice que de toda palabra ociosa un día daremos cuenta. Y no se está refiriendo otra vez a las palabras, hermanos, vulgares que usa el mundo, a las malas palabras o al lenguaje soez. Se está refiriendo a toda palabra que no edifica. Un día daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Así que, hermanos, si ahí sigue Pablo, no puedo detenerme en todo, pero él dice luego que no hay que contristar al espíritu, porque el pecado contrista al espíritu. También dice en el 31 que hay que quitarse toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay cristianos que algunos en la cara se les echa de ver que son grandes bravos, enojados y todo lo demás. Otros pueden disimular, pero de repente podríamos ver una cara de angelito aquí, pero solo la esposa sabe cómo es. ¿Qué pasaría si un día fuéramos a observarlo a su casa 24 horas? 72 horas. O si le fuéramos a preguntar a los vecinos: mire,
Y usted conoce al hermano fulano de tal, de repente le van a decir, hermano, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que vive a nuestro alrededor nos conoce, hermano. El padre debe tratar bien a su hijo, no solamente a su esposa. Hay padres que son bien amables con todo el mundo afuera, pero en su casa, hermanos, son pésimos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay que mortificar esa ira, esa gritería, hermanos, ese enojo, esa amargura, esa maledicencia y toda malicia. Esa palabra malicia no se refiere a forma de vestir o cosas así. No, esa es la maldad que hay en el corazón del hombre. Ahora sigue hablando, hay que ser benignos unos con otros, hermanos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El que de verdad se santifica, el que de verdad cumple la responsabilidad de darle muerte al pecado diariamente, va creciendo en santidad, va avanzando. Le cuesta, sí, a veces llora porque falla, pero hay un corazón sincero, hay un corazón que desea agradar a Dios. Y por más que luche y le cueste y tenga que llorar a veces por fallarle al Señor, porque el verdadero cristiano llora cuando le falla al Señor. El falso no, hermano, ese no siente nada, ni la conciencia le remuerde ya. Tiene que arrepentirse para que Dios obre en su conciencia y vuelva a ser sensible su corazón. Así que, hermanos, tenemos que perseverar todos los días, constantemente. Allá en Filipenses 3:12, no lo voy a leer, pero ahí Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que lucho y peleo por agarrarme, dice, por asir, dice, aferrarme a aquello para lo cual fui asido por Cristo. Yo quiero ser como Cristo, quiero no presentar mi propia justicia, pero no lo he alcanzado ya. Sigo luchando. Lo mismo hacemos nosotros, hermanos. Seguimos luchando constantemente, pero esa tarea es diaria, hermanos. Ahora, en último lugar, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? ¿Y qué pasa, hermanos, si yo no hago lo que la palabra me manda o lo que usted me está diciendo? Bueno, hay varias consecuencias que nosotros vamos a recibir si no lo hacemos. Cuando dejamos de perseverar en ese deber que nos corresponde de darle muerte al pecado diariamente, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca. Y eso es grave, hermano, es peligrosísimo. Que el corazón se endurezca y volvernos insensibles a la obra del Espíritu Santo. Porque la obra principal del Espíritu Santo es convencer de pecado. Es lo que dijo el Señor allá en Juan, hermanos, cuando dio la promesa del Espíritu Santo, y Él vendrá y convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Y aún a los creyentes nos sigue convenciendo de pecado. Porque cuando nosotros cometemos un error, el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye, nos reprende. ¿O no lo reprende, hermano? Si no, no está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hermanos, hay una consecuencia de volverse insensibles. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13, Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13, el escritor dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Ahora el 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una persona que peca y no se arrepiente, o más o menos se arrepiente, pero no le duele y lo vuelve a hacer después, va endureciendo su corazón, su conciencia, su espíritu. Al principio fue muy sensible a ese pecado, le dolió mucho, pero luego lo volvió a hacer y se va volviendo más insensible. Ya no siente la misma reprensión, ya no siente el mismo dolor y se va poniendo duro ese corazón. Por eso el escritor, hermanos, está hablando a Israel, está tomando la historia de Israel y está exhortando a los creyentes judíos, hermanos, a través de esta carta. Pero entre todo eso le dice: hermanos, miren que no haya en ninguno de ustedes o de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si nosotros no descuidamos
nos podemos terminar apartando, hermanos. Apartando. Tenemos que exhortarnos cada día. Todos los días, entre tanto que se dice hoy, o sea, mientras el día dure, hay que exhortarse para que ninguno se endurezca, dice, por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, hermanos. El pecado ofrece un placer momentáneo, una satisfacción, unos segundos, unos minutos, pero las consecuencias, hermanos, son duraderas a veces. Un adulterio no se tarda mucho en adulterar, aunque el adulterio viene, hermanos, lleva una secuencia. Nadie adultera del día a la mañana, sino que ya está ahí maquinando, y su carne está maquinando, y Satanás contribuye. Y día tras día eso se va intensificando hasta que surge la oportunidad y se cae en el adulterio, hermanos. Pero así nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, que no se endurezca el corazón, porque además el pecado de ser engañoso, el pecado mata, hermanos, en nosotros la paz y el gozo. Cuando un cristiano peca, no se goza en el culto como se goza cuando obedece al Señor. No se siente bien, y si se siente bien, entonces otra vez, hermano, no ha sido regenerado. No ha nacido de nuevo. Por más oraciones y confesiones de fe que haya hecho aquí adelante, cada vez que viene un predicador nuevo, porque cuando el pastor predica no se reconcilia, pero cuando viene otro predicador sí, pasa aquí adelante y me reconcilio. Y por más confesiones, oraciones, hermanos, que haga, si no nace de nuevo, ese creyente va a pecar deliberadamente, o esa persona va a pecar deliberadamente y no va a sentir paz en su corazón, no va a sentir gozo, hermanos, y va a debilitarse y va a enfermar su vida espiritual, porque el pecado enferma la vida espiritual, debilita. El pecado, hermanos, debilita. Pero nosotros no queremos estar débiles, queremos estar fuertes, hermanos. ¿Y por qué decimos que el pecado, además de quitar el gozo, además de quitar la paz, además de ser engañoso, el pecado enferma? Porque aún, hermanos, el pecado tiene efectos físicos. El salmista en el Salmo 31, versículo 10, él decía de la siguiente manera, Salmo 31:10, dice el salmista: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Hay pecados que traen enfermedades, y Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, ni espiritualmente ni físicamente. Por eso hay que mortificar el pecado a diario. A diario. No darle lugar a la carne. En el 38, versículo 3, también dice el salmista, 38, versículo 3 al 5, dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y el 5 dice: hieden y suspiran mis llagas a causa de mi locura. El pecado enferma. El pecado trae consecuencias trágicas. Allá también en el 32, si no me equivoco, en el 32, versículo 3 y 4, dice el salmista David cuando confesaba su pecado, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, hay que confesar a Dios el pecado, porque un pecado no confesado trae consecuencias. También el 51:8, Salmo 51:8, dice el salmista: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque mientras el salmista, hermanos, ocultó su pecado con Betsabé y el asesinato contra Urías, hermanos, él no podía gozarse. Había en su interior algo que lo estaba martirizando, que lo estaba enfermando, hermanos. Hasta que llegó Natán, le expuso el pecado, lloró, sufrió las consecuencias, pero Dios lo restauró. Porque eso hace el pecado. Así que para finalizar, hermanos, repito los 4 puntos que he dicho. Aún tenemos una naturaleza pecaminosa que está ahí luchando, y esa es una verdad que no se puede quitar. Es bíblico, así lo enseña la palabra. Hay aquellos que dicen: no, es que ya estamos en el Señor y aquí ya el diablo está bajo la planta de nuestros pies. Bueno, eso espero que de verdad lo tenga usted ahí.
Y que no sea al revés, ¿verdad? Claro, repito, esto no es licencia para pecar. No estamos diciendo esto porque tengamos permiso, no. Pero es una verdad. Aún tenemos una naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, es nuestra responsabilidad mortificarla. Es nuestro deber. Hermano, ore por mí. Hermano, le dejo esta carga. Sí, pero también la carga principal es suya. Hay gente que anda poniendo la carga a todo el mundo. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y él en una hamaca, hermano, ahí, ¿verdad? Viendo la televisión, viendo YouTube, haciendo nada. Y los demás hermanos ayunando y pelándose las rodillas por el hermano. Ayuda, dale fuerza, Señor. Y aquel hermano en la playa, hermano. Terrible eso, hermano. En tercer lugar, debemos hacerlo diariamente. A cada rato, hermanos. No cada mes, sino a cada rato. Y en cuarto lugar, hay consecuencias si no se hace. Hay consecuencias. Y para algunos esto puede ser si se descuidan y se van al mundo, como dije hace un momento, y no vuelven y se deleitan en el pecado y nunca jamás vuelven. Eso es una evidencia clara que nunca fueron creyentes, hayan hecho lo que hayan hecho dentro de la iglesia. ¿Por qué Juan dice que el hombre a veces es como una puerca lavada? ¿O por qué el proverbista, si no me equivoco, dice que el perro vuelve a su vómito? Va a sonar duro lo que voy a decir, pero la razón por la que una persona o un puerco vuelve otra vez al cieno es porque solamente lo lavaron, pero siguió siendo puerco. Pues la razón por la que el perro vuelve al vómito es porque, perdón la expresión, suena fuerte, pero es que no fue transformado, siguió siendo ese tipo de animal. Y entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿Cómo es que no puede llegar otra vez a esa condición siendo transformado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo? El Espíritu no solamente lava por encima, el Espíritu no solamente, hermanos, quita lo superficial, Él quita el corazón duro, ese corazón de piedra, y pone un corazón nuevo de carne sensible al pecado. Esa es la verdadera regeneración. Así que termino con estas dos frases de un puritano llamado John Owen, hablando acerca de la mortificación del pecado. Y él decía: el pecado siempre aspira a lo peor. Oiga esto: cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conduciría al peor pecado posible de esa clase si no fuera refrenado. No, hermanos, solo fue nada más algo chiquito. Si no lo mortifica, el pecado va a ir engañándolo más y más, y de ahí va a ir haciendo cosas peores. Hermanos, es solo unos centavitos del vuelto, después se va a quedar con una parte mayor. No, hermanos, si lo más que robado son $10, pero si le gusta robar, entonces de repente va a llegar a ser parte de una banda de ladrones, hermano. Sí, porque el pecado siempre aspira a lo peor. No, yo soy casado, pero solo le di la mano nada más. Ahí se la tuve por un minuto, pero eso no es nada, hermano. Ay, Dios. El pecado siempre va buscando lo peor. Hay que refrenarlo. Hay que refrenarlo. Y la siguiente frase, la última, dijo John Owen: la única cosa que puede impedir que el pecado siga progresando es la continua mortificación de él. Es la única cosa que puede, hermanos, impedir que el pecado siga progresando. Y dice: aún los creyentes más santos en el mundo caerán en los pecados peores si abandonan el deber de mortificar el pecado. Hemos visto grandes hombres de Dios, aunque no me gusta usar esa palabra porque grande solo es Cristo, pero hombres usados, muy usados por Dios, que cayeron en pecados atroces, aún haciendo por la mano de ellos milagros, predicando en grandes campañas, trayendo muchas almas al altar, pero no le dieron importancia a este deber continuo de mortificar el pecado, y perdieron todo. Quizá la salvación no, si eran verdaderos creyentes, perdieron su matrimonio, su ministerio, su reputación o testimonio, como le queramos llamar, y perdieron tantas cosas, y el gozo.
que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo, hermano. Démosle muerte cada día al pecado. Denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón en esta hermosa mañana.